Buenos días, Arqui, si se escucha. Gracias. Buenos días, arquitecto. Sí, se escucha bien. Bien, antes de comenzar nuestra última unidad de la materia, vamos a revisar un poco de la tarea hecha. ¿Sí? Muchos han presentado una perspectiva paralela y la perspectiva paralela era para ayer, ¿no? Entonces, para efectos del trabajo, no hay nada, ¿no? Vamos a exponer algunas cosas importantes. ¿Se ve? Sí, Arqui, se ve. Bueno, en este caso, esto sería la segunda imagen que se tenía que presentar. La imagen donde se toma la hoja en perspectiva, de modo que lo que estaba dibujado en la hoja tome la distorsión adecuada para el punto de vista. Puede ser que el punto de vista esté inclinado, ¿sí? Y en la imagen, o sea, puede ser que el punto de vista tenga que estar horizontal, tal como hemos hecho en las perspectivas, o también podría inclinarse, pero el hecho de inclinarse significaría que el plano de cuadro ya no sería el suelo, ¿sí? Entonces ahí hay una falla en la toma de la fotografía, no en la proyección, ¿sí? Simplemente en la toma de la fotografía. Eso lo vamos a aclarar con la siguiente muestrita. Sin embargo, en este ejercicio lo que quería que se note más que todo era la penosa valoración que se le ha colocado, ¿sí? Ya estamos por acabar la materia y no podemos entregar un trabajo tan pésimamente valorado como este. ¿Sí? Los trazos malos, la hoja se ve que está sucia. No, este trabajo no se puede entregar así, ¿sí? Ya hemos dicho desde el tercer parcial, cada vez vamos a ser más exigentes, ¿sí? Y un trabajo así no es parte de la materia de geometría descriptiva en este nivel, ¿sí? Por favor, ¿no? Este valorado no toma ni 2 minutos hacer, ¿sí? No puede ser. Bien, vámonos a un ejemplo concreto para explicar la falla de la que les estaba hablando. Bueno, no es una falla, ¿sí? Simplemente es una insuficiencia en la orientación de la camarita o de nuestro teléfono cuando se toma la foto. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno donde se ve la proyección vertical con todos los volúmenes y la proyección horizontal que ya se ha superpuesto con la perspectiva distorsionada. Entonces, si nos fijamos en la proyección vertical, todo se proyecta a nuestro plano de cuadro que resulta ser, bueno, todo se proyecta al suelo, ¿sí? Sin embargo, la orientación de la vista es el horizonte, ¿sí? No hemos trabajado la perspectiva con una orientación mirando un poco abajo o un poco arriba. Es cierto que la perspectiva nos queda tal vez viendo desde abajo o viendo desde arriba, pero la orientación de la vista hemos trabajado de manera horizontal, porque de otra manera nos introduciríamos
un tercer punto de fuga, ¿sí? Lo cual no es necesario. Entonces, nuestra vista tiene que apuntar o estaría apuntando hacia adelante, ¿sí? Es decir, paralela al suelo. Otra vez lo colocaré, ¿sí? Paralela al suelo. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya sea el celular o ya sea la cámara, debería haber estado acomodado de forma vertical, ¿no? Para que el lente tenga esa orientación y obtengamos la distorsión precisa que se busca, ¿sí? Si la cámara se inclina un poco para abajo o un poco para arriba, la distorsión se distorsiona, si vale el término, ¿no? Bueno, en este caso, respecto al procedimiento, no hay nada que decir, se nota todo claramente, las proyecciones y la perspectiva distorsionada aquí abajo. Y si revisamos la siguiente hoja, aquí está, ¿verdad? Se puede ver la imagen, aunque no está con la distorsión precisa, ¿sí? Justamente por lo que les dije de la cámara. Aquí parece que la cámara apunta un poco hacia el suelo, es decir, se ha inclinado mirando hacia el piso, ¿no? Hacia la hoja, ¿sí? Si hubiera quedado completamente vertical, se notaría mucho más efectiva la distorsión deseada, ¿no? Pero de todas maneras, el efecto está claro, ¿verdad? Realmente parece una perspectiva, realmente tiene el efecto de tridimensionalidad representado de forma plana. Y por supuesto, con una valoración un poco más fina, esto tendría la ilusión de perspectiva completa. Ya hemos hablado desde los primeros ejercicios de la materia que las pirámides no se valoran así, ¿no? Con las líneas yendo hacia el centro. Por lo demás, aquí se ve claramente que todo el trabajo ha sido muy bien elaborado. ¿Alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. En la, bueno, en la muestra que nos dio de las escaleras, había una segunda línea aquí, esa línea para hacer ese punto de fuga. Veo que no tiene, o tiene. ¿En cuál segunda línea? No recuerdo a qué te refieres. Una segunda línea tenía, o un segundo, podría decir como un segundo línea de horizontes, pero en la figura tridimensional que teníamos que representar para sacar de ahí vamos a sacar el punto de fuga. No, es que aquí no se notaría la línea de horizonte que me muestra el otro dibujo. A ver. Ese. ¿A cuál línea te refieres? ¿La que se ve aquí o a la que se ve en la perspectiva proyectada? En la perspectiva proyectada. A ver. Me equivoco. ¿Te refieres a esta línea? No, de la figura que hemos realizado, la perspectiva, pero hay una, ¿cómo se llama? Al inicio, creo que, En esta figura. sí, en esa figura. ¿Pero cuál línea? ¿Esta de acá abajo?
para ayudarnos con el punto de fuga que sale. La línea del punto de vista que estaría por aquí. Sí, esa, exactamente. Esa. No tiene mucho de especial más que ser del punto de vista, o ¿cuál era tu pregunta? Esa era, esa línea, ¿no? Esta línea que para que salga el punto de fuga eh, no está en el trabajo que nos mostró. Tiene que estar, solo que no está explícita. Ah, ya, ya. Debe ser una de estas. Ah, ya, yo pensaba, yo, Por el efecto de la foto, justamente lo que les dije, que mira para abajo, las líneas se distorsionan un poco y bueno, posiblemente, a ver, tal vez sea esta o tal vez sea una de estas de acá. la que estaba más marcada, creo que. Pero de todas maneras, eso nos lo va a avisar la otra hoja. Aquí está. La línea del punto de vista es la que está mirando justamente la cara del costado o digamos, el plano común entre el cilindro y el prisma piramidal. Entonces, ahí está la línea del punto de vista. Entonces, en la otra hoja, esa línea sería esta de acá. Esa sería. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, eso era con respecto a la tarea. Si no hay nada más, ahora sí, vamos a continuar. ¿Se sigue viendo? Sí, Sí, aquí. Sí, arquitecto. Muy bien, muy bien, muy bien.
Dentro de los sistemas de representación que hemos estudiado y que seguimos analizando, lo que nos toca ver como última aplicación es el estudio y determinación geométrica de las sombras. ¿Sí? Para ello, bueno, vamos a introducirnos al tema con un efecto, ¿sí? Seguimos con otro efecto que se dio desde hace muchos años, que generó controversias, teorías de conspiración y mucho más. Se trata de esta famosísima foto que fue tomada en la superficie de Marte, ¿sí? Como se puede ver en el lado izquierdo, una foto del año 75 había sido, pensé que era un poco posterior, pero había sido de 1975, donde se especuló sobre la existencia de una montaña, porque eso es una montaña gigantesca, con forma de rostro humano, ¿sí? Tal vez han visto esta imagen en mejor calidad o en otro contexto, pero efectivamente sí, ¿no? Pareciera que es un rostro humano, ¿verdad? Esculpido, parece. Sí. Ya sea esculpido, ya sea construido, o no se sabe cómo, ¿no? Entonces las teorías fueron múltiples, ¿no? Que venimos de Marte, o que lo hicieron los extraterrestres, o que nos observan, qué sé yo. Entonces apareció la fotografía y durante muchos años las especulaciones aumentaban y se multiplicaban. Hasta que posteriormente se pudo determinar con mayores y mejores exploraciones espaciales que la montaña tenía la forma, o tiene la forma, que está en el lado derecho, con una imagen de mucha mejor calidad, ¿no? No hay comparación entre una foto del año 75 y una del 2003, ¿no? Por lo tanto, no existe ni existió ningún rostro humano tallado en la montaña. Todo era un efecto sencillo de luz y sombra que se generó en la superficie del planeta. Nada más que eso. Entonces, de ahí que a partir de los efectos de luz y sombra, y más que todo, más que el propio efecto de la luz, ¿sí? Tiene que ver la dirección de la luz y la forma de los objetos que generan la sombra, ¿no? Ya que este efecto se dio por casualidad en algún momento determinado, ¿verdad? Si la luz hubiera venido en otra dirección, seguramente el efecto que parece un rostro humano ya no se hubiera dado, ¿verdad? Con un cambio de dirección de la luz, de seguro ya no parecería un rostro humano. Entonces, eso es justamente uno de los aspectos potenciales que se puede explotar. Esto es mucho más complejo, fíjense, hay una maraña de, no sé si sería una escultura de chatarra o de qué materiales que están ahí colgados, y bajo el efecto de la luz en una dirección específica, lo que se genera como sombra proyectada es un velero, ¿no? Bueno, esto tiene relación con lo que acabamos de hacer. Desde un punto de vista mirando hacia el suelo, se tiene un efecto de perspectiva deseado. En el caso de la sombra también, bajo la dirección específica de la luz, se puede conseguir este efecto. En realidad la luz no es más que una proyección, que puede ser también cónica o cilíndrica. Medio chistoso, ¿no? Una sopa de letras, y que con cierta dirección de la luz, la sombra que se genera tiene un contorno reconocible. Y por supuesto, si movemos la dirección de la luz, ese efecto se pierde, ¿no? Igual que en el ejercicio anterior, si tomamos la foto de otra dirección, ya no tenemos el efecto de perspectiva que se buscaba, ¿no? Creo que hay otrito más. Aquí también la escultura es de, no sé, la foto no es buena, ¿no? No sé si es también aquí algo con
con telas o lonas, pero se genera una sombra reconocible a partir de una figura muy abstracta y aparentemente desordenada, ¿no? La pregunta es si las sombras son realmente lo que el objeto representa o no. Sí, básicamente, ¿no? Aquí la sombra se convierte en el objeto y el objeto simplemente es el intermediario. ¿Mm? Pero es, bueno, a mi parecer, eh, no sé si es posible eh, interpretar o sus sombras de dos personas a partir de... No solo es posible, yo creo que está dado, ¿no? Todos vemos ahí las sombras de dos personas sentadas, aunque el objeto no represente dos personas sentadas o no sean dos personas sentadas. Como los juegos de sombras que hacemos con las manos, ¿no? Conejitos, perritos, ¿no? O como los títeres de sombras que hacen los chinos, ¿no? Bien, esa era nuestra introducción. Ahora vamos a buscar definiciones más precisas, justamente a partir de estos dos modelos que tenemos aquí y que corresponden exactamente a los dos grandes sistemas de proyecciones que hemos estudiado, bueno, que seguimos estudiando. Del lado izquierdo está el sistema de proyecciones cónicas o centrales y del lado derecho el sistema de proyecciones cilíndricas o paralelas. Ambos por sí mismos pueden representar o corresponden también a sistemas de luz y sombra. ¿Sí? ¿Cómo se redefine esto en términos de luz y sombra? En el caso de las proyecciones o de las sombras en un sistema cónico, lo que sucede sencillamente es que la luz se considera partiendo de un único punto. ¿Eh? Es decir, que de un solo punto se origina toda la luz. En términos comparativos, eso representaría, por ejemplo, la luz de un foquito, ¿verdad? Un foquito no es un punto, ¿verdad? Pero es bien chiquito y esparce su luz a lo largo de toda la habitación, ¿no? Una lamparita pequeña incandescente. Reparte la luz en todas las direcciones del espacio. Mientras que del lado derecho, en el sistema de iluminación cilíndrico o paralelo, lo que sucede es que la fuente luminosa no está en un punto, sino que la fuente luminosa se considera en el infinito, de modo que todo el conjunto de rayos que representaría la luz, que nosotros llamamos rayos luminosos, son paralelos entre sí, en contraposición al sistema cónico en el cual los rayos luminosos convergen en un punto, ¿no? Tal como en el sistema de proyecciones cónicas, ¿no? Entonces ahí radica la principal diferencia. Por lo demás, ambos sistemas constan de los mismos elementos y esencialmente constan del mismo procedimiento para determinar geométricamente cualquier sombra de cualquier elemento. ¿Alguna pregunta?
eh, bueno, aquí eh, vi imágenes en pintura. Este es ¿no? Perspectiva alzada, ¿no? Alzada. Cuando se refiere a alzada, se refiere por lo general a mano alzada. Ah, O sea, se pen- trata de una técnica más que de un modelo en perspectiva. yo pensé que era alzada porque, o sea, está fuera, está flotando en el plano. No, usualmente ese término se refiere a mano alzada para los trabajos que no se hacen con instrumentos geométricos, tal como seguro hacen en su materia de dibujo 1. Ah, ya. Gracias por aclarar. Los elementos de que constan ambos sistemas son idénticos a los que se adoptan en la perspectiva, digo, en los sistemas de proyección. En todo sistema de proyección necesitamos un objeto que se va a proyectar, en este caso es el objeto que va a dar sombra. Se necesita una superficie de proyección, que en este caso es la superficie donde va a caer la sombra. Y se necesita la proyección propiamente, solo que en vez de decir aquí proyección, lo vamos a llamar como la sombra arrojada, con doble R. La sombra arrojada o sombra proyectada, también podemos ponerle ese término, sombra arrojada o proyectada. ¿Sí? En vez de decir proyección, entonces lo que tenemos es la sombra que cae proyectada o sombra arrojada. ¿Y por qué le estamos dando un apellido a esta sombra de aquí? Porque no es el único tipo de sombra que existe. Básicamente tenemos dos tipos de sombras. La otra es la sombra propia. Y entonces fíjense la diferencia. La sombra proyectada o sombra arrojada es la sombra que cae sobre la superficie de proyección, ¿sí? Sobre la superficie donde hay sombra o sobre otra superficie adicional, porque esta superficie no puede ser la única, no pueden haber más superficies. Mientras que la sombra propia es la sombra que el objeto tiene por sí mismo debido a su ubicación. En el caso de esta bolita, de esta esferita, producto de la ubicación de la luz y todo, va a tener un lado con sombra propia, mientras que el otro lado va a tener luz, ¿verdad? Todo eso en base a una línea referencial que representa el límite, ¿no? Miren, esta línea representa el límite entre la parte que tiene sombra propia y la parte que tiene iluminación. Lo mismo en el otro sistema cilíndrico, hay una línea que separa la parte iluminada de la parte con sombra. Claro que esa línea no es una línea definida tácitamente, ¿sí? Valorando esto va a haber un difuminado porque es una superficie curva, ¿no? En superficies que no son curvas, esa línea se puede definir fácilmente, pero en superficies como esta, la línea simplemente representa una división, ¿sí? Entonces, redundando, la sombra propia es aquella sombra que el objeto propiamente tiene dentro de sí en alguna de sus caras de acuerdo a su ubicación. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ¿qué más? A raíz de todo esto aparecen otros elementos adicionales. Aquí tengo el cono luminoso. El cono luminoso es todo el espacio que existe entre la fuente de iluminación y el objeto.
Bueno, genéricamente se le dice cono, ¿no? Aquí fácilmente podemos ver que sí es un cono, ¿no? Todo el espacio entre el objeto y la fuente de luz es el cono luminoso. Todo lo que se coloque en el cono luminoso va a tener luz. Aquí el espacio en realidad no es un cono, ¿no? Aquí en realidad el espacio sería un cilindro luminoso, pero genéricamente recibe el nombre de cono luminoso. ¿De acuerdo? En contraposición, tenemos ahí abajo el cono de sombra. El cono de sombra es todo el espacio comprendido entre el objeto donde está la sombra propia. Mejor lo haré en otro color. Con rojo, ni modo, creo que. Todo este espacio, entonces, es el cono de sombra, lo que está entre el objeto y la superficie. Aquí también habría como un cilindro de sombra, pero genéricamente se le llama cono de sombra. Y todo lo que se coloque en el cono de sombra va a estar en oscuridad. Finalmente, lo que antes era con su propio color, lo que antes era el centro de proyección, ahora es la fuente luminosa, ¿no? Y en el caso de la iluminación cilíndrica, esa fuente luminosa está en el infinito, ¿no? Preguntas. Esto, Sí. no, sí, se podría fusionar un cubo con una esfera en uno solo y proyectar esa sombra. Por supuesto que sí. Bueno, La sombra se puede determinar geométricamente para cualquier volumen y para cualquier conjunto de volúmenes compuestos. y si fuera una serie de figuras simétricas unidas entre sí, o sea, unidas en uno solo. Por supuesto, también se puede. De hecho, lo vamos a hacer. Lo van a hacer. Pues lo que he visto. Gracias, arquitecto. Vamos a eso entonces. ¿Cuál es el principio fundamental de determinar una sombra? A ver, bueno, vamos a adelantarnos a que vamos a estudiar de inicio el sistema de sombras cilíndricas. ¿Sí? Es un poco más fácil de abstraer. ¿Sí? Entonces, para todas nuestras perspectivas y proyecciones vamos a aplicar un sistema, inicialmente vamos a aplicar un sistema de sombras cilíndricas, es decir, con todos los rayos luminosos paralelos entre sí. Esto correspondería, en una analogía con las fuentes luminosas reales, correspondería a la iluminación natural que nos proporciona el Sol. Es cierto que el Sol en realidad es un cuerpo celeste que esparce sus rayos luminosos en todas las direcciones del espacio, ¿no? Como una esfera. Sin embargo, el Sol es tan grande y está tan lejos de la Tierra que sus rayos luminosos llegan a esta superficie básicamente de forma paralela.
Sería muy difícil hacer una medición y comprobar que los rayos no llegan en una dirección paralela. ¿Sí? Justamente por la lejanía que tiene el Sol de la superficie terrestre. Es casi el infinito, ¿no? En términos de nuestra escala es casi el infinito. Claro que en términos astronómicos el Sol está cerquísima de la Tierra. Bien, pero ¿cuál es entonces el proceso general o el concepto más que el proceso? Primeramente el concepto. Si nosotros podemos ver aquí, podríamos ya interpretar qué es lo que está pasando. Más o menos cada recta tiene su par. Por ejemplo, este punto que está aquí tiene su sombra ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Y así varios puntos. Ese punto que está atrás va a tener su sombra ahí. Este puntito es la sombra de ¿quién? De este otro. Este de aquí es la sombra de este que está casi atrás. Y así sucesivamente. Por lo tanto, para cualquier figura, para cualquier volumen, la base es encontrar la sombra de un punto. ¿Sí? Encontrando la sombra de un punto, se podrá reconstruir la sombra de un volumen. Entonces, en términos geométricos de lo que ya sabemos, ¿qué sería la sombra? Si este es nuestro punto A y este es la sombra de A, y por supuesto que este es el rayo luminoso, en términos de la geometría que hemos estudiado, ¿qué sería la sombra? Pregunta elemental y facilísima. Nada por aquí, nada por allá, no hay respuesta. Una, Ana Carolina dice un plano. Escribió al Meet. No, pero yo no puedo leer, pues estoy con pantalla compartida, no leo. Pero no es un plano. una proyección representada. No, eh, una proyección. Un plano, no creo que sea un plano. Una proyección en el plano. Eso se los adelanté como spoiler, les dije, ¿no? La sombra en realidad es una proyección. Ah, sí, sí. Pero en términos más precisos de lo que ya hemos trabajado. Si tuviéramos que explicar geométricamente la sombra con las palabras, los términos y los conceptos que hemos hecho en geometría descriptiva, ¿qué tendríamos que decir? Es una proyección del objeto. Claro, ya lo hemos dicho.
Para encontrar una sombra solo participan dos elementos, el rayo luminoso y el punto. Y el rayo luminoso necesariamente pasa por el punto para determinar su sombra, la cual es el resultado y cae ahí. Pero esa sombra no es más que la intersección del rayo luminoso con el plano de proyección o con el plano de sombra. Así de simple. Y yendo un paso más allá, aunque todavía no estamos en nuestro sistema diédrico, en realidad la sombra sería la traza, en este caso horizontal, de la recta R. Y trazas de la recta es en realidad lo segundo que hemos aprendido en la geometría descriptiva hace varios meses. Nada más que eso, a eso se reduce. Y justamente aquí está, las sombras del punto. En nuestro viejo sistema diédrico, tenemos nuestro punto dado por sus proyecciones en vista en depurado y también en una vista en perspectiva. Entonces, si la idea es encontrar las sombras de este punto, bueno, por supuesto, en este caso se tienen como datos las proyecciones del rayo luminoso. Bueno, de los rayos luminosos, porque todos los rayos luminosos van a ser paralelos a este dato, con un ángulo phi, digamos, en la proyección vertical y un ángulo omega en la proyección horizontal. Esos ángulos usualmente van a ser datos, pero en este ejemplo no importa cuánto valen en realidad. Y eso mismo representado también en la perspectiva, R vertical, R horizontal y el propio R en el espacio. Por lo tanto, ahora se tienen todos los datos. Los únicos dos elementos que participan son el punto y la recta R. Por tanto, el siguiente paso es encontrar las trazas de la recta R que pasa por el punto A. Entonces, ahora sí, aquí está. Por A vertical pasa R' vertical. Le he puesto R' para que no tenga el mismo nombre que este R, ¿no? Pero podría llamarlo R simplemente. O, como después vamos a ver, ni siquiera se necesita ponerle nombre porque todos van a ser R's, ¿no? Entonces es muy repetitivo. Por A vertical, R vertical, y por A horizontal, R horizontal. Y, como se puede ver, paralelos al original, ¿no? Miren, R'H paralela a RH. Y R'B paralela a RB. Y lo único que se hace es encontrar las trazas de la recta R. Solo que aquí ya no están nombradas como trazas, miren, ahí están. Esto de aquí antes era traza vertical, vertical de R, mientras que esto era traza horizontal, horizontal de R, ¿verdad? Y ahora se llama sombra sobre el plano vertical para el punto A y sombra sobre el plano horizontal para el punto A. Sí, es decir, las trazas cambian de nombre, porque ahora estamos aplicándolas a las sombras. Entonces, lo que era la traza vertical va a ser la sombra sobre el plano vertical y lo que era horizontal, la sombra sobre el plano horizontal. Aquí se nota mejor, ¿no? Miren, en la perspectiva se ve más bonito. La sombra sobre el plano vertical es esta, naturalmente, sobre el plano vertical, y sobre el plano horizontal esta otra, ¿no? A partir de la recta R. Pero ahora nos encontramos con una incongruencia. Tenemos dos sombras para un mismo punto. Y no tiene ningún sentido físico tener dos sombras para un objeto, ¿no? ¿O sí? No. Cuando hay dos fuentes luminosas puede ser, ¿verdad? Cuando nos paramos de noche en la calle entre dos postes, tenemos dos sombras, ¿no? Una para Ah, cada poste de luz. Pero aquí nuestra fuente de iluminación es una sola. Entonces, con una sola fuente de iluminación solo se puede tener una sombra. Pero aquí tenemos dos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
¿Qué falló? ¿O qué falta? ¿Cómo es? Tal vez se trata de la sombra propia y la proyectada aquí. En este caso no. Un punto es teóricamente un elemento sin dimensiones, por lo tanto no puede tener sombra propia. Además dijimos que la sombra propia está en el propio objeto y nuestro punto A está aquí. Ahí no hay ninguna sombra. Entonces no tiene relación con el concepto de sombra propia. Tendría que ir en una sola dirección, porque no puede haber dos proyecciones. Si, si su punto de origen o lo que le alumbra al objeto es un punto, uno solo, un foco. No puede. Claro, pero la dirección sí es única. Sí, La recta R tiene una sola dirección, entonces ahí no hay falla, digamos, no hay problema. Qué poca observación, qué poca observación. Bueno, pues en el ejemplo general de hace un momento solo teníamos un plano de proyección donde cae la sombra, pero ahora tenemos dos planos de proyección donde pueden caer las sombras. Estamos determinando las sombras sobre esos planos. Por eso estaba en plural aquí, ¿verdad? Sombras del punto. Y bueno, al tener dos planos, naturalmente podríamos tener dos sombras. Geométricamente las dos sombras son correctas. Pero bueno, en el sentido físico dijimos que no puede darse así. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que se debe hacer ahora simplemente es definir los planos de proyección como planos transparentes o planos opacos. Es decir, como postulado general, los planos de proyección son opacos, es decir, no dejan pasar la luz, son lo contrario de transparentes. ¿Eso qué significaría? Que la sombra sobre el plano horizontal es una sombra que ya no es visible. Es decir, la luz llega al plano vertical y luego imaginariamente puede atravesarlo, pero la sombra definitiva sería la sombra en el plano vertical. La otra sombra en el plano horizontal no es que esté mal, sino que simplemente es una sombra no visible. Geométricamente nos puede ayudar para la construcción de otras sombras, pero no es una sombra visible. ¿Sí? Entonces aquí ya podríamos concluir que las sombras verticales van a ser visibles cuando están en el vertical superior. Es decir, cuando están aquí, rayos. Cuando ocupan todo este espacio del plano vertical superior. Mientras que las sombras horizontales serían visibles, lo contrario de esta, ¿verdad? Las sombras horizontales serían visibles cuando caen en el horizontal anterior. Es decir, es visible lo que está en el primer cuadrante, tal como ya sabíamos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende eso?
La sombra entonces se podría decir que se corta. ¿Se podría decir que qué, perdón? Podría decir que se corta. No, la sombra no se corta, sino que se interrumpe más que todo. Deja de ser visible. A partir del plano vertical, la continuación de la recta R y la sombra horizontal de A se convierten en sombras imaginarias, por decirlo así. Bueno, el punto es un elemento muy abstracto, tan abstracto como simple y a veces no nos permite visualizar bien. Por eso nos vamos a aumentar aquí mismo otro punto. Ahí está. Por eso aquí dice ahora sombras de un segmento. Fíjense, aquí está. Ahora tenemos el punto A, el punto B, entonces tenemos el segmento AB. Y ahora, ¿qué es lo que obtenemos? Por B vertical pasa otro R vertical paralelo al de A. Y por B horizontal, otro R horizontal paralelo al de A. ¿Sí? Fíjense, son puras paralelas. Y en este caso, ¿dónde están las sombras de B? Fíjense, aquí cae la sombra horizontal de B, ¿no? Que sería la traza horizontal de la recta que pasa por B vertical, línea de tierra, y se proyecta, ¿no? Aquí está, ¿no? R vertical llega a línea de tierra y ahí encuentra la traza horizontal y lo que era la traza horizontal de la recta R ahora es la sombra horizontal. Mientras que por B horizontal igual pasa la recta, llega a línea de tierra y determina ahí la traza vertical. Solo que ahora en vez de traza vertical se llama sombra vertical del punto B. Y en el caso del punto B sucede lo contrario de lo que sucedía con el punto A en términos de quién se ve, de visibilidad. La sombra del punto B primero llega al plano horizontal y luego al plano vertical. Eso se ve aquí en la perspectiva, miren. Para el punto B, su recta R, su rayo luminoso, está aquí. Entonces, en el caso del punto B, llega al plano horizontal y luego al plano vertical. Por lo tanto, la sombra visible es la sombra sobre el plano horizontal, porque es la sombra que está en el horizontal anterior. La sombra vertical cae debajo de la línea de tierra en el vertical inferior, por lo tanto ya no sería visible. La sombra visible sería la sombra sobre el plano horizontal. Y si volvemos aquí a la vista en depurado, ¿qué es lo que tenemos? Miren, voy a repasar. Y fíjense, la sombra vertical del segmento AB se obtiene, la sombra vertical se obtiene uniendo las dos sombras verticales, la sombra vertical de A y la sombra vertical de B, mientras que la sombra horizontal se obtiene uniendo las dos sombras horizontales. ¿Sí? Pero ambas sombras tienen partes que no se ven. Entonces, miren, las sombras verticales son visibles mientras están en el vertical superior, es decir, son visibles hasta que llegan a la línea de tierra, mientras que las horizontales lo propio. ¿Qué es lo que sucede? Ambas sombras se chocan o se intersectan en la línea de tierra. Esa es la forma de verificar que las sombras están bien encontradas. De ese modo, las sombras verticales van a ser visibles hasta la línea de tierra, hasta ahí. Con este mejor. Las sombras verticales son visibles hasta ahí y las sombras horizontales a partir de ahí hasta la sombra horizontal de B. El resto se quedó como línea segmentada porque serían sombras no visibles. Ahora, ¿por qué aquí en la perspectiva está pintado? Fíjense bien, los rayos luminosos para A y B son dos rectas paralelas, el rayo luminoso de A y el rayo luminoso de B. Y todo lo que está pintado en celeste es el plano generado por esas dos rectas paralelas, porque dos rectas paralelas generan un plano. Entonces, las sombras de la recta, ¿dónde están? Lo voy a repasar en azul.
Las sombras de la recta es esta y esa, ¿verdad? Tal como estaba en el depurado, doblada, ¿verdad? Quebrada. ¿Se nota? ¿Cómo es? Se nota, sí. Y tal como estaba en el depurado, esas dos sombras se cortan en la línea de tierra. Entonces, en realidad, esas sombras que se han encontrado, las sombras del segmento AB, son las trazas del plano generado por las dos rectas paralelas. Podríamos decir aquí que esta es la traza horizontal del plano φ y esta es la traza vertical del plano φ. Todo se relaciona, todo es una consecuencia y una aplicación de lo que ya sabíamos. En realidad, este no debería ser un tema nuevo, simplemente estamos dándole otro nombrecito a las trazas. En vez de decir traza vertical, es sombra vertical, y en vez de decir traza horizontal, sombra horizontal. Sí, solo por eso estaba pintado esto en celeste. Después, no es necesario. Preguntas. Se vería en realidad dos sombras proyectadas y uno en el objeto. En realidad, la sombra proyectada es una sola, solo que está quebrada, ¿no? Se ha doblado. Es como un poste que del piso se dobla a la pared, ¿no? En la perspectiva, la sombra es esta, ¿no? Más gruesa, mejor. Más gruesa. Aquí está. La sombra del segmento doblada y en el depurado la sombra es esta. Lo que está en perspectiva está en depurado. Bueno, la recta mejora un poco la visualización, pero no es suficiente, ¿no? Seguiremos divagando y nos daremos otro punto más. Y aquí está, sombras de una figura plana. Aquí hemos introducido un tercer punto llamado C, entonces tenemos un triángulo ABC. ABC en las dos proyecciones y ABC en el espacio. Entonces, fíjense, se han determinado las sombras para el punto C igual que para A y B. Aquí está la sombra vertical de C y la sombra horizontal de C. ¿Dónde está mi sombra horizontal de C? Aquí está. Las dos sombras para el punto C. Ambas sombras son las trazas de la recta que pasa por el punto C, ¿no? Y lo que se obtiene en las sombras es dos triángulos. Un triángulo con las sombras horizontales y un triángulo con las sombras verticales. Y lo más importante es que ambos triángulos tienen sus intersecciones en la línea de tierra. La sombra de AB ya hemos determinado cómo se doblaba, ¿no? La sombra de AB se doblaba aquí. ¿Qué sucede con la sombra de AC? La sombra de AC, fíjense, en la proyección vertical esa sombra es única. Y en la proyección horizontal está también ahí sueltita. Es decir, esas dos sombras no se cortan en la línea de tierra. Bueno, sí se cortan en la línea de tierra, pero se cortan allá lejos en la prolongación, ¿se dan cuenta? Es decir, para todos los efectos dentro del triángulo no se cortan.
Entonces, esas sombras permanecen como están. De ese modo, toda la sombra vertical AC es visible, porque las sombras horizontales, miren, aquí está, en la vista en perspectiva, las sombras horizontales de AC, las dos, quedaron en el horizontal posterior, es decir, no van a ser visibles. Y la otra sombra que se dobla, que se quiebra, es la sombra de BC. De la línea de tierra, se dobla ahí arriba. Y el resultado es justamente lo que tenemos aquí en la perspectiva. En la perspectiva se nota más bonito, ¿no? Las sombras verticales en verde son visibles hasta la línea de tierra y las sombras horizontales en azul también son visibles hasta la línea de tierra y aquí se nota mejor cómo el triángulo se quiebra, ¿no? A ver, revísenlo, estudienlo, mírenlo. Eh, esa sombra está doblada, pero si lo viéramos desde otro punto de vista, de frente, sería una figura, ¿no? Pero de costado. Con otro punto de vista, la sombra tiene que salir igual. Sí, lo único que, bueno, si la sombra tendría que cambiar, para que cambie la sombra tendrían que cambiar la dirección de R, cambiar los ángulos de R, o si no, cambiar la posición del triángulo, ¿no? Pero cambiando el punto de vista, la sombra es la misma. Es decir, el depurado tiene un punto de vista y la perspectiva tiene otro punto de vista, pero las sombras son idénticas. Lo que hay en uno está en el otro. Bueno, algunas observaciones importantes, especialmente para la valoración. Las sombras no son volúmenes, las sombras son proyecciones abstractas, no tangibles. Por lo tanto, si nos fijamos, el triángulo sí tiene un reborde porque ese sí es una figura. Bueno, no es un volumen, pero es una figura definida en el espacio. En cambio, la sombra no tiene un reborde, ¿no? Es decir, no vayan a colocarle un trazo de solución en el borde de la sombra, ¿verdad? No hay eso. Sí, no hay. De todas maneras, casi nunca utilizan trazos de soluciones, todo hacen con 0,2. Lo mismo en la perspectiva. Y lo que les digo siempre en la perspectiva, ¿no? En la perspectiva lo importante es la figura en el espacio, ¿no? Aquí está, el triángulo ABC. La figura en la proyección ya no es importante en la perspectiva. Sí, es decir, las proyecciones ABCH y ABC vertical no son importantes. Y se los repito cada vez, porque igual cada vez andan valorando, ¿no? Le meten una valoración aquí a las proyecciones y a veces las proyecciones se notan más que la propia perspectiva, ¿no? Es como dibujar el depurado, pero en perspectiva, lo cual no sirve, ¿no? Y lo más importante,
la visibilidad. Podemos ver claramente en la perspectiva la solución final de la sombra del triángulo. Y en el depurado exactamente la misma solución. Pero fíjense qué sucede con este triangulito de aquí. Miren, este triángulo de acá. En la perspectiva es ese triángulo y en el depurado es ese triángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Es o no es el mismo? Sí, Sí, es. Muy bien. Entonces, lo que quiero que noten es que en el depurado, el triángulo ABC en proyección vertical está tapando la sombra que está atrás. Por eso es que esta parte no está valorada. Sí, esta parte del triángulo rojito es sombra, pero más adelante está el triángulo que no deja ver ese pedazo de sombra. Pero en la perspectiva, por la posición de la perspectiva, por el punto de vista de la perspectiva, este triangulito que en depurado se tapa, en la perspectiva ya no se tapa. Por lo tanto, en la perspectiva, eso sí está valorado, tal como se ve ahí, ¿verdad? Entonces, lo que en depurado es visible puede ser que en la perspectiva no sea visible, o al revés, lo que en el depurado no sea visible puede ser visible en la perspectiva. Entonces, eso es donde hay que tener mayor cuidado en la interpretación del depurado a la perspectiva. Preguntas, preguntas, preguntas. en un círculo o esfera sería en una esfera su sombra proyectada usando el mismo método sería lo mismo, ¿no? O también Círculo y esfera los vamos a ver con calma. sí, gracias. ¿Sí? Poco a poco vamos a armar los casos más particulares. Gracias. Bueno, hemos llegado hasta un triángulo, una figura plana. Ahora vamos a trascender hasta un volumen. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, lo mismo. Bien, tenemos este volumen que lo hemos construido en perspectiva y que ahora lo vamos a aplicar para la determinación de sombras.
¿sí? Por eso es que todos estos volúmenes tienen sus eres de ángulos como datos, ¿no? Ustedes han podido ver que tienen de datos su RB y su RH con su ángulo dado. Y lo que vamos a hacer ahora es determinar la sombra de esta figura con esos datos y esas posiciones indicadas. Por eso aquí ya tenemos, para la parte superior, miren, tenemos las dominaciones de los puntos, ¿no? El punto 1, el punto 4, el punto 3, el punto 2, y en la proyección H, 1, 2, 3, 4. Y simplemente vamos a determinar las sombras copiándonos los rayos, ¿no? Me voy a copiar este R vertical. Y lo voy a copiar por las proyecciones verticales. Cuidado que copien el vertical en la horizontal, ¿no? Pero que sean rojitos. ¿Ah? Y por la proyección horizontal lo propio. Ahí está. Con el ángulo correspondiente, ¿no? Entonces todos los RH son paralelos entre sí y todos los RB son paralelos entre sí con su respectiva inclinación dada. Entonces encontraremos primero la proyección vertical. Si nos vamos de 2, miren, tenemos de 2H, llegamos a línea de tierra y lo que vamos a encontrar aquí es la sombra vertical. Le voy a colocar aquí su nombre. Sombra vertical de 2. ¿Verdad? ¿Quién más? 3. Solo que 3 no llega a la línea de tierra. Tengo que extenderla, ¿no? Ahora sí. El rayo de 3H llega a la línea de tierra y una vez que llega a la línea de tierra, debo buscar al rayo de 3. El rayo de 3 vertical tampoco llega a esa línea. Tengo que extender. Ahí está. Ese es el punto que busco, que se va a llamar sombra de 3. Sombra vertical de 3. Bonito, ¿no? Ya tengo la sombra del segmento 2, 3. Vamos replicando y vamos a encontrar las sombras de todos los demás. Por ejemplo, para 1, ya llega a línea de tierra y busco la línea de 1. Ahí está. Ese punto se va a llamar sombra vertical de 1. Y si repetimos la operación para 4, vamos a tener aquí la sombra vertical de 4. El rayo de 1 hay que prolongar, ¿no? Y ahí va a quedar la sombra vertical de 4. Y fíjense, con eso ya nosotros tenemos el cierre completo de esa tapa cuadrada. Por supuesto que en la sombra ya no se ve cuadrada, ¿no? Pero ahí está. 1, 2, 3 y 4. Sombras verticales, ¿no? Faltan las horizontales. Preguntas, preguntas, preguntas. En el caso de la figura que está arriba, el triángulo, eso como... Calma, calma, o sea, recién acabamos de empezar. Ay, perdón. Sería lo mismo en El procedimiento sería exactamente el mismo, tal como lo vamos a ver. Perfecto, gracias. Si aquí continuamos, para las sombras horizontales necesitamos que los rayos verticales lleguen a la línea de tierra. Entonces, los estoy extendiendo hasta la línea de tierra.
Entonces, este rayo que me sirve para 2 y 3 y llega a la línea de tierra, lo voy a proyectar hasta que me agarre los rayos de 2 y 3, que creo que va a ser un poquito lejitos por aquí, miren. El rayo de 2 tengo que extender y el rayo de 3 también. Entonces, fíjense, ahí está el rayo de 2 que se extiende aquí y eso va a ser la sombra horizontal de 2. Me voy a copiar esto de acá. Sombra horizontal de 2 y el de abajito es el de 3. Sombra horizontal de 3. Qué bonito, ¿no? Mientras que el otro rayo, el que pasa por 1 y 4, coincide justo aquí con esta línea. Los 45 grados nos dan demasiadas coincidencias. Y tendremos que prolongar ahora los rayos de 1 y 4. El de 1 y el de 4. Para obtener, ¿cuál es 1? 1 es el de arribita. Esta va a ser la sombra horizontal de 1. Aquí. Y su hermanito de abajo va a ser la sombra horizontal de 4. Ahí. Pura trazas, ¿no? Recuerden que estas son simplemente trazas de la recta. Y de la misma manera, uniendo todos esos puntos, tenemos la sombra de las sombras horizontales de los 4 puntos y por lo tanto la sombra horizontal de esa figura. Ya les he dicho, ¿no? No hay que repasar las sombras, pero yo lo voy a engrosar para que se note. ¿Ven? Entonces, ahí están las dos sombras, ¿no? La sombra horizontal y la sombra vertical. Ahora, ¿cuál es la sombra visible? Ya que estas sombras no se cortan en la línea de tierra, ¿no? Si las sombras no se cortan en la línea de tierra, una de ellas es visible y la otra no. ¿Cuál de las dos es la sombra que se ve? No me han dado bola 40 minutos que he hablado. Eso. Aquí es dependiendo también del foco, ¿no? De dónde, de qué. ¿Cómo? No se escucha bien, muy bajito se escucha. Hola, hola, ahora sí me escuché. Sí. Es dependiendo también del foco, de los rayos, de dónde está llegando realmente la luz. No, depende de dónde cae la sombra. Nada más de eso depende cuál de las dos es visible. Para mí sería el horizontal. ¿O no? Ah, no. Sí. Ahí. No es ni para ti ni para mí, es para todos. La respuesta es única. ¿Cómo es cuál de las dos sombras es visible? Horizontal. Sombra horizontal. Sí. ¿Sí mal? Pues no, realmente no me han hecho caso más de una hora. He gastado mi pobre garganta nada más.
Un momentito. Es un vertical. Bueno, ustedes se lo perdieron si no hicieron caso. La sombra visible es la vertical. Tendrán que investigar por qué. Vertical. Continuamos. Está bien. Bueno, ya que había insistencia, curiosidad por la pirámide, le colocaremos un nombrecito y que sea 5. Este va a ser 5B. Y su proyección 5H va a estar justamente aquí. Y por 5 también vamos a hacer pasar un rayo luminoso. En la proyección horizontal y en la proyección vertical. Las líneas. De la proyección horizontal, entonces, el rayo que va por 5H llega a la línea de tierra y ahí está su traza. Proyecto hasta donde está el rayo de 5B y ahí voy a encontrar la sombra vertical de 5. Copio esto aquí y aquí está. Sombra vertical de 5. Y bueno, si uno la sombra vertical de 5 con los vértices de abajo, obtengo la pirámide. Y de la misma manera lo voy a engrosar. Fíjense, ahí está la sombra de la pirámide. Desde 5, bajando las diagonales a los 4 vértices. Y lo mismo sería en la proyección o en la otra sombra. En este caso, para la sombra horizontal, el rayo de 5 vertical llega hasta la línea de tierra, ahí está su traza y tengo que buscar al otro rayo, H, ¿no? Entonces el rayo de 5H tiene que extenderse, ¿no? Y falta que se extienda. Entonces hay que extender ese rayo hasta ahí, más bien me alcanzó, y eso va a ser la sombra horizontal de 5. Aquí está. Sombra horizontal de 5. Y de la misma manera, si yo uno ese vértice con todos los lados, lo que se obtiene es la sombra de la pirámide. Entonces, fíjense, son dos pirámides, ¿no? Y como ya sabemos, la sombra horizontal no es visible. La estamos determinando solamente para ubicarnos mejor. Ahora, última pregunta. Si no, me rindo. ¿Qué parecen esas dos sombras? ¿Sería la parte del cono de arriba de la figura? A ver, otra vez, no se entendió bien. Ahorita se aparece en el triángulo que sería la parte del cono de la figura vertical. Ay, no sé cómo decirlo aquí. Encuentra las palabras.
¿qué parecen las pirámides? O sea, todo lo que lo he repasado, o sea, ¿qué imagen les trae? Un, un triángulo isósceles. No, para nada. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Seguro que ahí ninguno de los triángulos tiene dos lados iguales. Casi. A ver, pista, lo que hemos avanzado en el primer parcial, chicos. Una proyección de, Eso ya lo hemos dicho varias veces. de un punto. Desde donde se lo vea, la sombra toma o adopta la imagen de una perspectiva caballera. Aquí está. En la pirámide, esto es un cuadrado exacto y se proyecta aquí atrás la cúspide, entonces como una perspectiva caballera de la misma pirámide. Lo propio aquí se nota incluso mejor, una perspectiva caballera. Y como toda perspectiva caballera, adicionalmente, eso nos va a dar una respuesta también a una especie de ley o postulado de las sombras. En el caso de la sombra horizontal, si nos fijamos, la sombra de los lados 1, 2, 3 y 4, de los puntos 1, 2, 3 y 4, nos da esa figurita. Esa figurita me da. Le estoy replicando porque miren, si yo me voy a la proyección horizontal, esa figurita encaja justo en el original. ¿Lo ven? Perfecto, bien, bien. Eso no es una casualidad. Sucede que 1, 2, 3, 4 es un cuadrado. La proyección horizontal nos da su real forma y tamaño porque son rectas horizontales. Y su sombra es idéntica en el plano horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo objeto que es paralelo a un plano tiene su sombra en ese plano de la misma forma y del mismo tamaño, o sea, sin distorsión. Por eso, para el cuadrado 1, 2, 3, 4, que es paralelo al horizontal, su sombra en el plano horizontal es un cuadrado idéntico. Eso obviamente no sucede con la proyección vertical. Su sombra 1, 2, 3, 4 sobre el plano vertical no es un cuadrado, es un paralelogramo. Sin embargo, el segmento o los segmentos 1, 3 y 2, 4 son paralelos al plano vertical. Entonces, miren, esto que mide 2 en la sombra sigue midiendo 2. Es decir, no toda la cara tiene la sombra del mismo tamaño, pero sí el segmento 3, 4 y el segmento 1, 2 son del mismo tamaño, iguales a 2 centímetros, ¿verdad? Como el original. Entonces ahí se puede ver que parcialmente también se cumple esa ley. Todo objeto paralelo a un plano, tienes la sombra sobre ese plano de la misma forma y del mismo tamaño. ¿Preguntas? No. La sombra
Sí, La sombra sería entonces la que está en vertical, ¿no? La figura vertical del triángulo, la visible. la visible. Y la no visible sería la horizontal. Sí. Ah, sí, tenía razón, era la vertical. Porque está proyectando hacia... No era el horizontal. Y aquí está listo para las sombras sobre perdón, para las sombras de la base, ¿no? Le he puesto los nombres 6, 7, 8, 9 a los puntos de la base y vamos a determinar ahora sus sombras igual sobre los planos de proyección. ¿Qué sucede con las sombras verticales? Ya no son visibles, ¿no? Las sombras. Todavía no hemos hecho esas sombras, recién vamos a ver. Para las sombras verticales, entonces, 7H Ya. tiene su rayo luminoso, que es el mismo que el de 2, por eso no está en azul. Llega a la línea de tierra y a partir de ahí busca al rayo de 7B. Cambiaré de color. Y nos va a dar ahí la sombra que estamos buscando. Esto sería la sombra vertical de 7. ¿Sí? Sombra vertical de 2 ahí arriba, sombra vertical de 7 aquí abajo. Y algo similar va a suceder con los demás. Para 9, llega a línea de tierra y tenemos que buscar ahora el rayo de 9, que es el mismo que el de 7B. Va a ser ese. La nueva traza. Esto va a ser la sombra vertical de 9. Lo mismo que hicimos con los puntos 1, 2, 3, 4. Luego 6, que es el que está debajo de 1, llega a la línea de tierra y buscamos su rayo que está aquí cerquita, que es el de 6 vertical. Aquí está, entonces esto va a ser sombra vertical de 6. Y finalmente 8, llega a la línea de tierra y buscamos el rayo que le toca de 8, que es el mismo que de 6. Sombra vertical de 8. Y si unimos, vamos a tener 6, 7, 8, 9. Y también lo voy a engrosar para que se note mejor. Ahí está. Fíjense, obtenemos una figura idéntica al de 1, 2, 3 y 4. Una figura idéntica. ¿Por qué? Porque las dos caras son idénticas. Entonces, si dos caras son iguales, van a tener también la sombra igual. Y lo único que me faltaría aquí sería redefinir el borde, ¿no? De la sombra. Yo lo estoy engrosando para que ustedes lo puedan ver mejor.
pero ya saben que no se tienen que engrosar los bordes de sombras. Ahí está. Y se nota incluso mucho mejor que parece una perspectiva caballera. Claro que con una distorsión descontrolada, ¿no? No tiene proporciones como para representar en perspectiva paralela, digo caballera. Preguntas, preguntas. La base, su sombra de, eh, sería horizontal y de la base vertical. Ya no tendría base, ¿no? En todo caso sería... A eso recién vamos. ¿Qué sucede con las sombras horizontales? Tenemos igual las sombras horizontales de la cúspide y la pirámide. ¿Y qué sucede con la sombra de la base? Las sombras de 6, 7, 8 y 9. Los puntos 6, 7, 8 y 9 están sobre el plano horizontal. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos parados en el suelo y nos alumbra el sol? ¿Desde dónde sale la sombra? Desde los... Ay, de la... Desde los pies hasta la cabeza. Exactamente, desde los pies, es decir, desde donde estamos apoyados en el plano. Sí. Por lo tanto, los puntos 6, 7, 8, 9 ya son la sombra sobre el plano horizontal de 6, 7, 8, 9. Ya son las sombras sobre el plano horizontal. Por lo tanto, lo único que queda es unir esas sombras con los puntos de arriba. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y tenemos otra perspectiva caballera, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y lo mejor de todo es que para todas esas rectas tenemos sus quiebres en la línea de tierra. Miren, la sombra que va de 7 a 2 llega a la línea de tierra y se quiebra hasta 2. Miren, aquí tenemos todos estos quiebres. Ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí y ese de ahí. Lo que significa que nuestro procedimiento del seguro que está bien. Y esos quiebres que nos dicen que la sombra vertical que hemos definido como visible en toda esta parte roja, es visible hasta la línea de tierra y en la línea de tierra se quiebra para dar la visibilidad a la sombra horizontal. Es decir, por eso sirve encontrar las dos sombras, porque puede ser que una se vea hasta cierta parte y la otra desde cierta parte. Claro que no era necesario encontrar todo esto de la sombra horizontal porque realmente esa parte sí no nos sirve y no es visible tampoco. Pero con los motivos prácticos de la explicación sí se hizo. ¿Qué más? Visibilidad. Está definido todo esto como sombra, ¿sí? Todo este borde entre azul y rojo. Pero las propias figuras, los propios volúmenes tapan parte de esa sombra. Por lo tanto, miren, voy a remarcar lo que sería visible. Ahí está. Todo eso sería la sombra visible. Este pedacito de aquí, este piquito que está aquí mordido, lo tapa esta grada que tenemos por aquí adelante. Mientras que todo este pedazo de aquí lo tapa
el propio volumen que también está por delante. Adicionalmente a eso, si nos fijamos, por el ángulo que tiene el rayo luminoso, miren, ¿qué sucede aquí? Aquí está el cono de luz y el cono de sombra está aquí. Ahí está el cono de sombra. Por lo tanto, esta cara inclinada de la izquierda estaría en sombra, es decir, sombra propia. Y lo mismo sucedería con la cara de atrás. O sea, eso sería sombra propia. Preguntas, preguntas, preguntas. Entonces, esa sería la sombra de la figura vertical, ¿no? Vertical y horizontal, porque ya están las dos sombras mezcladas, la vertical quebrada hacia la horizontal. Chicos, a ver, yo les pregunto, en caso de que no haya una pared en el fondo, ¿cómo sería la sombra? Eh, alargada. O sea, sí, pero ¿cuáles proyecciones se van a utilizar? ¿Cuál es qué? No entendí muy bien esa parte. Ah, es. ¿Verdad? Ahí está, pues, ¿no? Simple. Si no hay plano vertical, la sombra sería todo eso. Sí, sí. Esa sería la sombra. Si no hubiera plano vertical. Ok. No sé si está... No se olviden, por favor, que también el volumen tiene sombra propia, ¿no? No solamente las sombras que ustedes están realizando en la proyección. Finalmente, ¿qué sucede en la perspectiva? Bueno, en la perspectiva va a suceder exactamente lo mismo, pero el único cuidado que tienen que tener es cómo determinar los ángulos de los rayos en la perspectiva. Sin importar la perspectiva que utilicen, ya saben hacer perspectivas con todo ángulo, ¿no? Aquí tenemos nuestra línea de tierra en la perspectiva y fíjense dónde están aquí mis rayos luminosos. Yo tengo estas referencias, ¿no? Tengo 3 líneas básicas de referencia, que serían esta de aquí, que mide 2. Por los 45 grados, esta de aquí mide 2. Ustedes si quieren se hacen 1 centímetro, de 3 centímetros, no hay problema. Y su otra proyección aquí abajo, que mide 3,46. Eso no es un número exacto, ¿por qué? Por los 60 grados. ¿No? Entonces, básicamente tenemos 2 triángulos, ¿no? Por decirles aquí un triángulo en verde, ¿sí? Ese triángulo verde y este otro que le pondré, digamos, en amarillo. Entonces, en la perspectiva hay que replicar esas medidas y esos triángulos. Entonces, en la perspectiva tendría yo que replicar los 2 centímetros, digamos aquí, en la línea de tierra. Los 2 centímetros arriba vendrían por aquí. Y los 3,46 vendrían en la perspectiva ahí. Por supuesto, teniendo en cuenta los coeficientes de reducción, ¿verdad? Si es una caballera o militar, ustedes se dan el coeficiente. Si es isométrica, bueno, pueden no utilizar coeficiente de reducción. Y si utilizan otro ángulo, tienen que, en función a ese ángulo, ver el coeficiente. ¿No? Entonces aquí quedaría mi triángulo en la proyección horizontal y en la vertical, es decir, los mismos triángulos, pero dibujados en perspectiva. El amarillo quedaría aquí arriba. Ahí está el amarillo y aquí está el verde, ¿no? Utilizando las medidas correspondientes que ya
se habían predefinido, ¿no? Esto aquí decía 2, este decía 2 y este decía 3.46. Ustedes no lo tienen que pintar, ¿no? Yo nomás lo estoy pintando. Y bueno, para completar, R, ahí repasadito en rojo se nota más, el R sería ese de ahí, ¿verdad? Este es R, RH y RB. RB nomás. Entonces, a partir del depurado, todo lo que esté en depurado tiene que replicarse en la perspectiva. Esto no debería ser necesario de repetírselos porque lo hemos hecho varias veces con otro tipo de objetos, ¿no? Cuando hemos pasado del depurado a la perspectiva. Preguntas. Esta es nuestra tarea entonces. El primer conjunto de volúmenes, sombras sobre los planos de proyección. Ustedes lo tienen, ¿verdad? Tienen las medidas y lo hacen en perspectiva, en la perspectiva que ustedes prefieran, ¿no? Las sombras tienen que estar en perspectiva paralela. Y para las sombras aquí están los datos, ¿no? Aquí está RB y RH. Ya. Bien. Aquí una pregunta es, la perspectiva tiene que ser paralela, ¿verdad? Y no, Sí. No cónica. Después vamos a hacer sombras en perspectiva cónica. pero ya, está bien.